golpazo, mejor dicho, medular contra la red de corrupción del PRI en el que está implicado el senador Alito Moreno y el expresidente Salinas de Gortari. Última hora. La Secretaría de Seguridad ha desplegado un operativo que podría destapar uno de los secretos más impactantes vinculados al PRI. Sí, escuchaste bien. El partido político que durante años ha estado rodeado de controversias, ahora enfrenta uno de sus momentos más críticos. Las autoridades habrían descubierto una presunta red de corrupción relacionada con el senador Alito Moreno. Pero eso no es todo. Lo que ha dejado a millones en shock es la supuesta conexión con un hombre que marcó la historia política de México, Salinas de Gortari. Desvío millonario de recursos, sustancias ilícitas, apropiación de terrenos y una serie de acusaciones que podrían cambiarlo todo. Lo que está saliendo a la luz es simplemente sorprendente. Quédate hasta el final, porque aquí en Noticia Fragmentada te vamos a revelar cada detalle de esta impactante investigación. Ayer, 13 de mayo, las autoridades detectaron irregularidades en las cuentas bancarias del PRI. Como cada 12 de marzo, los partidos políticos están obligados a presentar su declaración mensual ante las instancias correspondientes, y la del PRI no cumplió ni en tiempo ni en forma. Pero no se quedó solo en eso. Dentro de esa revisión se identificaron pagos que jamás habían sido declarados y que, según las investigaciones, estaban presuntamente vinculados a empresas fantasma. Eso fue el punto de partida de todo lo que vino después. A partir de ahí se abrió una línea de investigación. Esas empresas fantasma resultaron pertenecer al senador Alito Moreno. No es la primera vez que su nombre aparece ligado a este tipo de estructuras. En años recientes ya se le habían descubierto propiedades millonarias adquiridas precisamente a nombre de estas mismas empresas. Lo que sorprende, y lo que hay que señalar, es que a pesar de haber sido investigado anteriormente por esto, siguió operando sin ningún reparo y sin aparentes consecuencias, como si todo lo que se había descubierto antes simplemente no hubiera pasado. Con esa información en mano, las autoridades ejecutaron un cateo en el domicilio fiscal de una de esas empresas. En teoría, se trataba de una empresa de giro industrial. En la práctica era una bodega completamente vacía, con cámaras de seguridad instaladas y con movimiento constante de camiones durante las noches. Pero lo que verdaderamente sorprendió a los elementos fue lo que apareció en esas grabaciones. Un hombre que llevaba años sin aparecer públicamente y que figura entre los más buscados a nivel federal, Salinas de Gortari. ¿Qué hacía ahí el expresidente? Eso fue exactamente lo que las autoridades se propusieron descubrir. Al revisar los cargamentos que llegaban a esa propiedad, el hallazgo fue contundente. Los camiones transportaban sustancias ilícitas, cientos de kilos que de inmediato se incorporaron a la carpeta de investigación contra Alito Moreno, reforzando la posibilidad de vínculos directos con el crimen organizado. Y no solo eso, sino que también se vinculaba de manera directa al expresidente Salinas de Gortari con estas operaciones. Las autoridades clausuraron de forma temporal las instalaciones y ampliaron la investigación hacia otros frentes. A partir de ese momento, las pesquisas apuntaron a los inmuebles registrados a nombre de Alito Moreno. El primero en ser cateado estaba en Campeche, el segundo en la Ciudad de México. En ambos no se encontró nada relevante, pero el tercero fue completamente distinto. Y fue ahí donde todo detonó. La tercera propiedad estaba ubicada en el Estado de México, dentro de una zona residencial. Desde el primer momento hubo resistencia. Los elementos de seguridad privada intentaron bloquear el acceso a las autoridades. Sin embargo, con la orden de cateo vigente, se aplicó la fuerza necesaria para ingresar al lugar. Lo que encontraron adentro superó cualquier expectativa. Autos de lujo, joyas valuadas en más de 350 millones de pesos y alrededor de 250 millones de pesos en efectivo distribuidos en varias cajas fuertes. Pero eso, con todo lo que representa, no era lo más grave del lugar. Dentro de esa propiedad operaba una oficina clandestina, una sala completamente equipada con pantallas que mostraban transmisiones en tiempo real de cámaras instaladas en más de 150 espacios vinculados al gobierno, oficinas de dependencias federales, recintos legislativos y espacios de otros partidos políticos. Desde ese cuarto, el PRI tenía acceso permanente a información privilegiada sin que nadie lo supiera. Si el gobierno preparaba una propuesta legislativa, ellos lo sabían antes que nadie. Si había una decisión de seguridad en puerta, ellos también estaban al tanto con anticipación. Si se planeaba un operativo, ahí estaba la información.
Era una operación de espionaje activa, montada desde adentro del sistema y funcionando en tiempo real durante quién sabe cuánto tiempo. Y aquí en Debate Fragmentado queremos hacer una pausa, porque esto no es un detalle menor y no se puede pasar por alto. Estamos hablando de un sistema de vigilancia ilegal que le daba al PRI una ventaja permanente sobre decisiones de Estado. Eso no es solo corrupción administrativa, es una amenaza directa a la soberanía y a la operación institucional del país. Y la pregunta que hay que hacerse sin rodeos es: ¿cuánto tiempo estuvo funcionando esto? ¿Meses? ¿Años? ¿Y nadie lo detectó? ¿O simplemente nadie quiso detectarlo? Porque esas dos respuestas implican cosas muy distintas y cualquiera de las dos es grave. Pero el hallazgo no terminó ahí. Entre los archivos y documentos encontrados en esa oficina, había nóminas con nombres de personas vinculadas al crimen organizado, hombres altamente buscados, que aparecían como beneficiarios de pagos realizados con recursos públicos, gente que debería estar siendo perseguida por el Estado, siendo en cambio financiada por él. Y entre esos nombres, con un salario considerablemente más elevado, estaba el expresidente Salinas de Gortari. Los documentos lo colocan junto a Alito Moreno como socios activos. Años operando desde las sombras, desde una propiedad que nadie en el radar institucional tenía registrada. Las autoridades procedieron al arresto del senador Alito Moreno, quien pasó la noche detenido en el Ministerio Público. Sin embargo, debido a su fuero como legislador, por el momento no puede ser formalmente procesado. Ante este escenario, las autoridades han anunciado que iniciarán el procedimiento de desafuero ante la Cámara de Diputados, argumentando que las pruebas recabadas representan un riesgo serio y concreto para la seguridad nacional. En cuanto a Salinas de Gortari, hasta el momento se desconoce su paradero oficial. Todo indica que no se encuentra en territorio nacional y que fue informado con anticipación sobre el operativo, lo que le habría permitido abandonar el país antes de que las autoridades ejecutaran las acciones correspondientes. Y aquí en Debate Fragmentado queremos ser directos. Esto es una buena noticia en el sentido de que algo se está moviendo, de que las autoridades actuaron y de que los hallazgos son tan contundentes que difícilmente se pueden ignorar. Pero también hay que ser completamente honestos. Si esto llegó tan lejos, si durante años operó una red que combinaba desvío de recursos, sustancias ilícitas, propiedades millonarias, pagos a integrantes del crimen organizado y espionaje institucional, la pregunta no es solo quién es el responsable. La pregunta es ¿por qué tardó tanto en ser destapado? ¿Por descuido? ¿Por conveniencia? ¿O porque había alguien más dentro que lo protegía? Y más importante aún, ¿cuántas redes similares siguen operando hoy con otros nombres, otros colores y otros partidos? Porque seamos claros, esto no es un problema exclusivo del PRI. Hay que investigar a todos sin excepción, sin importar a quién le convenga o a quién le incomode. La corrupción no tiene partido y las autoridades tienen la obligación de ir hasta el fondo sin selectividad y sin proteger a nadie. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte y por elegir informarte. En Debate Fragmentado seguiremos dándole seguimiento a esta historia y a todas las que el poder preferiría que no se contaran. Comparte este video si crees que esta información merece llegar a más personas, porque entre más gente lo sepa, más difícil es ignorarlo. Esto fue Debate Fragmentado.